estamos. Con 2 años y medio de funcionamiento, con muchas ganas, con muchas decisiones que tomar. En una universidad que dentro de su creación, a través de una ley, tuvo su discusión ampliamente parlamentaria. Discusión, porque no estaba claro qué era lo que se iba a crear y finalmente se creó la Universidad Tecnológica Pública, la segunda Universidad Tecnológica del Uruguay, la segunda Universidad Pública del Uruguay. Y todo lo que ustedes contaron es lo que hoy nosotros estamos transitando de una forma u otra, en un sistema, en un sistema nacional de educación pública que recién a partir del 2013 formó la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública y hoy activamente todas las instituciones del Sistema Nacional de Educación están trabajando juntos, tratando de llegar a 2 logros fundamentales que son la continuidad y la complementariedad. La UTEC apuesta a través de las líneas políticas que se ha tomado en este tiempo. Yo soy una consejera de las recientes. Tanto esta universidad está regida por un Consejo Directivo Central Provisorio. 2 de los integrantes iniciales continúan y he sido yo ahora a partir de este año acompañando y aprendiendo con ellos que entendimos que los 2 principales focos que teníamos que encarar era esto. Y bueno, creo que lo estamos logrando, la complementariedad la estamos tratando de realizar desde todo punto de vista, desde la formación de los docentes, estableciendo convenios con la Universidad de la República, ya establecidos, por ejemplo, a través de convenios con los docentes de dedicación total, que nos ayudan a la formación de nuestros propios estudiantes y de nuestros docentes, complementariedad territorial, buscando ubicarnos, y mañana lo conversaremos un poco más en detalle, en territorio, en el interior, donde no existían carreras universitarias, o por lo menos terciarias y universitarias, yendo a esos territorios, buscando, como hoy decía nuestro compañero de Costa Rica, buscando que la gente no se mueva, que la gente no viaje, que la gente esté produciendo en el territorio. Esa complementariedad también es a nivel de formación. Bueno, vamos a tratar de complementar lo que se está haciendo, si no existe, y si existe, de repente adecuarla a lo que el país hoy necesita en función de este país productivo y competitivo que necesitamos. Entonces, acercándonos y trabajando tanto a nivel público como a nivel privado, con el empresariado, con lo que se necesita, en empleabilidad para ese egresado futuro, estudiando cuáles van a ser sus posibilidades laborales y demás. Y el otro gran foco que queremos decir y que es muy importante es la complementariedad, o sea, sí estamos en múltiples reuniones todos los días, la directora de educación, los consejeros, permanentemente trabajando con las distintas instancias del Sistema Nacional de Educación Pública. Queremos que desde la primera infancia a la universidad, el estudiante, el ser humano reciba educación a lo largo de toda su vida y en las diferentes instancias. Y nosotros en este momento estamos articulando con la UTU, o sea, tratando de dar complementariedad a las carreras para que logren ingresar a la universidad y continúen dentro de UTEC o continúen en la Universidad de la República, haciendo currículas complementarias. ¿Qué es difícil? Es muy difícil, que nos ha llevado no sé cuántas reuniones, nos han llevado muchas reuniones, van a llevar muchas más. Pero hemos llegado a un compromiso entre la UTU, la UTEC y la UDELAR, y en el próximo presupuesto
para el próximo quinquenio, logramos empezar a dar las señales que el país necesita y para lo cual fuimos creados y se necesita ver, que es que el estudiante va a poder flexiblemente ir hacia un lado y hacia el otro, de una institución a otra y no volviendo a cero, y vamos a probar con el tecnólogo en informática, que es uno que venimos trabajando hace mucho tiempo, en donde las tres instituciones se van a poner a trabajar juntas y van a presupuestar juntas, o sea que esa continuidad y esa complementariedad la vamos a buscar. La UDELAR va a seguir apostando y nosotros como UTEC vamos a seguir apostando y UTU va a seguir apostando a que todos dentro del Sistema Nacional trabajemos juntos. Así que tenemos mucho para hablar, mañana va a ser una jornada de mucho trabajo en donde vamos a aprender mucho, pero bueno, tenemos a la interna y tenemos a la externa y obviamente no inventamos nada y esto está inventado en el mundo hace mucho tiempo y Rodolfo nos va a contar un poco la experiencia internacional que han dado por ahí últimamente en relación a la UTEC. ¿Qué tengo este? ¿O este? ¿Cuál? ¿Este? Es lo mismo. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, gracias a la ministra que está desde temprano, gracias al señor rector, naturalmente a quienes nos acompañan desde lejos y con quienes vamos a poder aprender mucho, representantes de las universidades privadas también, y del LATU. Yo realmente estoy contento por muchísimas cosas. No soy un optimista así desmedido, pero creo que yo me acuerdo cuando empezamos la ANI, porque yo tuve otra historia previa en este asunto, también lo empezamos con el fondo coreano. Y yo creo que la ANI empezó con el fondo coreano, pudimos trabajar el primer año con el fondo coreano, porque nos pasó un poco como ahora que fuimos, la ley salió en mitad del quinquenio, digamos, y yo creo que la ANI fue un desafío para el Uruguay y fue un paso importante, y obviamente mejorable, arreglable, pero era todo un desafío y era dificilísimo, y había que animarse, y hubo chisporroteos, y creo que ahora no se está pasando lo mismo. Comenzamos a trabajar fuertemente con el BID, que nos dio una mano desde el comienzo, nos dio una muy buena mano también desde el punto de vista, porque acá alguien paga la cena, ¿no? Esto gratis no es clarísimo. Acá estamos usando plata del Estado y, en el caso de los fondos no reembolsables del BID, para hacer una experiencia que por ahora está comenzando y va a ser seguramente mejorable, pero alguien, como decía recién acá, alguien paga, esto no hay vuelta. Entonces, yo creo que, y justamente en el mundo las universidades tecnológicas son caras en general, porque las carreras que tienen son caras, no hay forma. Si queremos una educación de calidad, de excelencia, competitiva a nivel internacional, en un campo que, entre otras dificultades, que son las tecnologías, es que viene creciendo a nivel exponencial, ¿no? Aquella ley de Moore que estaba de la década del 60 sobre los transistores y los mini componentes que se duplicaba cada un año primero, después cambió el mismo Moore, que era de Intel, Moore, creo, ¿no? Fue uno de los fundadores de Intel. Que cada 2 años se duplicaba la capacidad. Juan me mira a ver si... Yo creo que es cierto, Juan, no estoy mintiendo. Está. Entonces, lidiar con las tecnologías, además de todas las cosas que decía Graciela, tener una universidad con todas esas características, que trabaje integrada con el sistema público de enseñanza, que se acerque al sector privado también, porque en el sector privado también las universidades aportan y apoyan, que nos acerquemos a las empresas, que busquemos esa cosa que, como se mostraba recién, los modelitos funcionan perfecto, andan muy bien, hasta que uno vaya, aterriza y empieza a conversar
con el de al lado y lo tiene que convencer de que se suba a este carro y no a otro. Entonces, ese tipo de cosas no es fácil tampoco en Francia, que eso fue donde empezó. En Alemania también el ejemplo es un buen ejemplo y donde no fue fácil. Creo que Asia ha sido en los últimos años, Corea, Singapur, hay unos cuantos ejemplos de cosas muy exitosas, pero en un mundo donde el conocimiento de las tecnologías crece exponencialmente. Entonces, lo que hoy es verdad, capaz que dentro de 5 años, no tiene nada que ver con la realidad actual. Digo, recordemos, para tener cosas bien fáciles, la telefonía fija, demoramos unos 50 años más o menos en adoptarla. La móvil, 8 añitos. El VIH se demoró más o menos unos 15 años en conocer, decodificar el genoma, y el virus del SARS, un mes. El proyecto Genoma Humano, que parecía que no iba a salir y que se iba atrasando, salió antes de tiempo. O sea, la brutal cantidad de conocimiento acumulado en las áreas tecnológicas es todo un desafío también para una universidad de este tipo. Y caro. Y que requiere, además, una permanente atención por parte de quienes, de alguna manera, estamos involucrados en esto. Yo no, debo confesarlo, no tengo ningún problema, yo no soy un educador. Yo sé pedacitos de la historia y vendo bastante bien los versos siendo docente. Doy lindas clases, pero no soy un educador. Un educador es otra cosa. Entonces tenemos un departamento de educación para que justamente haga esas cosas. Nosotros somos consejeros y tenemos unos años de boliche recorrido en algunas cosas de estas. Entonces, ese es nuestro aporte a este desafío, pero es un precioso desafío y además Uruguay lo necesitaba, porque Uruguay la única forma que tiene a largo plazo de hacerse un país sostenible, equitativo y demás es acumular conocimiento y agregar valor. No hay otro mecanismo posible en el mundo. Lo han demostrado los países asiáticos, que lo que han hecho es una fuerte inversión en educación, lo han demostrado antes otros países, donde la educación ha sido el factor diferencial, y hoy por hoy el agregado de conocimiento es eso, es agregar valor. Nosotros vamos a dejar de exportar productos basados en recursos naturales, y no parece, digo, en principio por los próximos años vamos a seguir exportando, es lo que tenemos como riqueza, ¿verdad? Si uno mira la balanza de Uruguay de exportaciones o demás, ahora, que arriba de eso le podemos poner muchísimo más valor, sí, siempre y cuando tengamos conocimiento y capacidades. El desafío de estar en el interior es parte también de esa realidad y la crisis en el mundo de ingenieros, porque que no hay ingenieros suficientes en Uruguay es verdad, pero en todo el mundo pasa lo mismo, ¿verdad? Si uno mira los informes de la OCDE de los últimos años, todo el mundo está con el mismo problema. Hay pocos ingenieros. Creo que eras tú que mostrabas recién, la gente que entra en artes, en economía, en sociales, entonces acá también nos pasa más o menos lo mismo. Creo que el rector que tiene las cifras debe saber más que yo, pero digo, nos pasa más o menos lo mismo. Entra mucha gente y hay carreras que son áridas, y ese es un desafío también para nosotros. El tratar de que esas carreras sean menos áridas, realmente hay que entusiasmar al estudiante, y eso para mí es el desafío más grande que tenemos, uno de los más grandes. Yo creo, claro, digo, hay que hacerlo, pero es engorroso, pero si el estudiante no se enamora y no se apropia de la carrera que está siguiendo, y probablemente no va a ser un buen profesional. Es muy difícil que sea un buen profesional. Entonces, yo creo que el equipo de trabajo que tenemos en la UTEC, el apoyo que estamos recibiendo o las señales de apoyo, tanto del sector político como la firme política de gobierno de desarrollar el conocimiento en el país como un valor agregado real, es una apuesta en la cual nosotros confiamos. Y por esa confianza es que creemos que trabajando en conjunto, porque somos 4 gatos locos, este es un país de 3,5 millones de habitantes y 14 millones de vacas, ¿no? Entonces mucho más vaca que gente. Entonces, no tenemos más remedio que si 3,5 millones trabajar juntos, tratar de hacer buenos acuerdos regionales,
El trabajar en la frontera, por ejemplo, en el caso de Brasil, es clarísimo. La gente que vive en el departamento de Rivera le queda a 40 metros el otro lado y 450 kilómetros para venir para Montevideo. Es clarísimo que tenemos que tener una política de acercarnos a esos sitios en los territorios, con además políticas particulares para cada territorio, porque también está eso. El Uruguay no es homogéneo. El que cree que Uruguay es homogéneo está muy equivocado. Depende de las características productivas de la región, depende del tipo de gente, de la historia previa. Del transporte. Cruzar este país de este a oeste no es changa, es muy difícil, está pensado desde la capital, es un país macrocefálico. Entonces, hay un montón de desafíos, pero creo que lo que sí tenemos claro es que si no trabajamos juntos, si no le ponemos a esto las mayores capacidades que cada uno de nosotros pueda tener, que seguramente van a ser limitadas, y si no somos capaces de decir, señores, nos equivocamos y le erramos y vamos a tener que empezar de vuelta, y probablemente nos pase, porque estamos hablando de una cosa bien compleja, como es el caso de una universidad tecnológica, y va a cambiar, y la tecnología va a cambiar, y lo que hoy es verdad, mañana no va a ser verdad, va a ser mentira, y vamos a tener que estar acreditando permanentemente saberes, y vamos a tener que seguir trabajando con las ciencias básicas, porque en definitiva la creación de conocimiento original, más allá de que hagamos conocimiento aplicado, no deja de ser importante. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que a la gente le cuesta aceptarlas, o solo se ven en general los líos que pueda haber o cosas. No, acá no hay muchos líos, no hay mucho misterio. Lo que hay que hacer es trabajar fuertemente porque la voluntad política está, porque las capacidades están en el Uruguay, tenemos gente, deberíamos tener mucho más, pero es la única manera que el país a la larga crea valor. Así que ese es nuestro desafío y muchas gracias por haber venido y estar acá y muchas gracias especialmente a los que se vinieron de lejos a darnos una mano en este difícil emprendimiento. Gracias. Muy bien, muchas gracias Rodolfo, gracias Graciela. Estamos pasados de tiempo, pero sería un verdadero desperdicio no hacer por lo menos una pregunta a este panel. Así que, antes que nada, les voy a definir algunas áreas prioritarias. Mecatrónica, energías renovables, ingeniería en alimentos, son tres de las importantes. ¿Cómo se logra el desarrollo de capacidades en áreas estratégicas como estas? ¿Qué se puede aportar desde el exterior? Bueno, lo más importante, me parece a mí, es lo que ya usted ha dicho. O sea, hay prioridades. Alimentos, informática, energías renovables, mecatrónica, informática también, por supuesto. Yo diría que el propio país está dando esas prioridades y que lo fundamental es conjuntar recursos para que haya una masa crítica. Yo creo que Uruguay y Costa Rica tienen muchas similitudes, una de las cuales es el tamaño de la población. Y les digo con toda sinceridad, quizás uno de los ejercicios más difíciles que tuvimos en el tecnológico en sus inicios, y ahí yo voy a referir a Juan Carlos del Bello, que nos acompañó en esos años, del 78 al 82, 83, en Costa Rica, es precisamente, sin que tengan un carácter absoluto, pero sí mantener esas prioridades en forma consistente por un tiempo suficiente para ver resultados. De tal manera que si esas son las prioridades y responden a las potencialidades del país, es importantísimo integrar todo el círculo, comenzando indudablemente por lo educativo, en este caso la educación tecnológica, con buenos fundamentos científicos, pero sin perder de vista su aplicación, restringida o no digamos orientada hacia esas prioridades y muy, vamos a ver,
y sin dejar de escuchar los requerimientos de los sectores productivos. ¿Cuántas veces se ha hablado de Torre de Marfil en el ámbito universitario latinoamericano? Bueno, yo creo que una universidad tecnológica comienza por romper ese mito de la Torre de Marfil, para saber que escuchando a los que serán sus usuarios, tanto en los profesionales como en los conocimientos o en las tecnologías que se desarrollen, es tan importante como el propio criterio que la universidad tenga. Entonces, si tenemos prioridades, si tenemos una actitud de responder hacia la demanda y no creer que el mundo se conforma de acuerdo a la visión de la universidad, sino que se enriquece de la visión de ambas partes, pues lo que queda es poder ver el desarrollo más adelante. Y yo no me preocuparía, y lo digo con plena conciencia, de que uno en su inicio tenga un inicio modesto. Costa Rica en los años 70, su máxima aspiración era tener una participación mucho más activa en el mercado común centroamericano, ¿verdad, Juan Carlos? Y había un divorcio tal con el sector de transnacionales cuya casa matriz estaba en los países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos, que tuvimos la colaboración de Juan Carlos en proponer un registro nacional de transferencia tecnológica, porque mucha de la riqueza del país se exportaba a través de todas las regalías que le interesaban al Banco Central, pero que no tenían ningún efecto en el plano académico. Entonces, no importa si el origen, digamos, académico de los centros que ya tiene la Universidad Tecnológica del Uruguay están vinculados fundamentalmente en su inicio a la producción primaria o a la producción industrial de transformación. Las bases están ahí, ya el país tiene un sector importante vinculado a la tecnología y en nuestro caso la oportunidad lo dieron las zonas francas, la inversión externa directa, ¿verdad? Bajo un régimen de cero impuestos, pero que lo importante para nosotros como educadores era precisamente hacer cada vez una mayor articulación. Si hay algo que me pareció a mí como rector en ese entonces del Instituto Tecnológico de Costa Rica, fundamental de Intel, o sea, a los economistas, con todo respeto, les interesaba cuánto iba a crecer nuestra balanza de pagos, que era bastante deficitaria. Pero desde el punto de vista de la educación, lo que más nos interesó del caso Intel era ver el funcionamiento de corporaciones modernas basadas en conocimiento, donde hay una integración mucho más clara entre la técnica, la tecnología y el mercado, donde la fortaleza de la producción está basada en el cambio del conocimiento, y eso entonces revierte en que tan importante es apoyar la educación preescolar, primaria y secundaria, especialmente en lo técnico, como la educación universitaria. O sea, los programas que en inglés se llaman K-12, o sea, de preescolar a final del bachillerato de enseñanza media. Porque ahí estaría la base de poder tener una relevancia y una pertinencia mayor en los sectores económicos, sin que de ninguna manera menospreciemos la formación integral, humanística, la visión con conciencia social, o sea, la visión global no tiene por qué ir en contraposición a la reafirmación de identidad local. E esse é um pouco meu aporte. Você pode ser o melhor do mundo, mas sozinho, certo? Não me importa ser o melhor do mundo sozinho.
eu acho que a instituição tem que definir áreas em que efetivamente ela é forte. Porque quando a gente vai a trabalhar como parceiro, você quer saber identificar que áreas vocês são fortes. Por exemplo, nós não temos a área de energias renováveis, mas nós somos fortes, por exemplo, em microeletrônica ou instrumentação médica. Extremamente forte nisso. Então, a gente pensar esses ativos, certo? Como de todos, que vocês possam ter uma parcela de alunos daqui, que ao invés de vocês replicarem essa estrutura aqui e tentar ser bom em tudo, que é uma mentira, você ter áreas efetivamente que vocês são bons, o mundo é assim, ele vai cobrar de vocês em que vocês são especialistas, quais as competências que vocês têm, e no que vocês fizerem, vocês vão ter que fazer muito bem feito, como nós também, certo? E a gente trabalhar nas parcerias da complementariedade. Onde estão os outros ativos que eu preciso? Que eu tenha a capacidade, que nós possamos, né, ter disponibilidade, que alunos do Brasil venham cá fazer a área de energias renováveis, porque, de fato, né, a UTEC é uma referência nessa área. Então, onde estão esses ativos? Certo? Onde estão esses clusters de competência? Certo? E como usar isto, certo, como uma parceria de complementariedade, que não é algo muito típico da comunidade universitária. Nós sempre pensamos da parceria dos iguais. Isso é típico de professor universitário. O congresso é de químico, é de engenheiro, é de biólogo. Muitas vezes você apresenta o artigo, o paper, para o teu amigo, e não para os complementos. Então, na minha opinião, a gente tenta identificar áreas, né, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que são extremamente competência, tente concentrar esses valores e buscar nos parceiros o complemento, certo? Que a gente possa fazer, seja no Uruguai, seja na França, seja na Alemanha, seja onde for. Porque as áreas são extremamente vastas e, com certeza, nós não vamos ter condição, né, Rodolfo, de ser especialista em todas essas áreas, certo? E cada vez mais, né, a proximidade entre nossas instituições é maior. Cada vez é mais fácil para um aluno ir daqui estudar no Brasil, cada vez é mais fácil para um professor passar um tempo na Universidade Tecnológica do Paraná como um professor visitante. Isso é um mundo novo, está cada vez mais simples de fazer isso. E nós devemos aproveitar esses ativos de competência, certo? De forma complementar, e somarmos, e fazer isso que chama trabalho em rede. Acho que isso daria uma vantagem competitiva para nós muito grande, certo? E uma otimização de recursos, como falou Rodolfo. Essas instituições são muito caras, são extremamente caras, né? Os laboratórios, os insumos de laboratório, são recursos muito difíceis. Ok. Cerramos entonces este panel con un aplauso a los disertantes, señor Cruz Molina, Edén Neto, Graciela Domato, muchas gracias, el señor Rodolfo Silveira, por supuesto.